Buenos días con todos. Me presento, me llamo Sebastián Brusil y he tomado el papel de moderador para la siguiente videoconferencia. En este grupo de trabajo está conformado por Sebastián Brusil, mi persona, Gisela Bustos, Noemi Burga, Cielo Ceballos, Ariel Durán, David Flores, Egas María José, Galiba Andrés, Gricalba Andrés, Guaranguay David, Güera Jocelyn y Jaramillo Christopher. Ya. El cronograma para esta videoconferencia está de la siguiente manera. Se dará a conocer más sobre el tema, luego se abrirá un foro de preguntas, después se darán las respuestas, se dará un aporte personal de los que quieran intervenir y luego se procederá con la finalización. A continuación, mi compañero David Guaranguay, quien les dará a conocer más sobre el tema. Exacto. Pues bien, hola con todos, sean bienvenidos a esta videoconferencia. Como se sabe, pues yo les voy a hablar en sí del efecto tequila. Pues bien, el objetivo general de esta conferencia es presentar información resumida acerca del efecto tequila haciendo uso de instrumentos informáticos. Y los objetivos específicos se resumen en resumir cronológicamente la información de los acontecimientos del efecto tequila, y el segundo es utilizar las herramientas informáticas para mejorar la conexión estudiante-expositor. La siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, yo voy a empezar a hablarles sobre el efecto tequila. ¿Qué fue el efecto tequila? Les voy a poner en contexto sobre qué fue el efecto tequila. En sí fue una crisis económica en el país, en México, en el año de 1994. Esta crisis se dio por falta de reservas internacionales. Pues bien, ¿qué pasó? El peso mexicano se devaluó durante la presidencia de Zedillo. Eso quiere decir que, bueno, en la presidencia de Zedillo fue cuando inició la crisis en 1994. Otro personaje importante del efecto tequila fue Carlos Salinas, que en el año de 1900, su mandato tuvo inicio en el año de 1988 hasta 1994. Y fueron los años donde se devaluaron el peso en su mayor apogeo. Pues bien, de estos dos personajes, de Carlos Salinas y de Zedillo, pues uno de ellos tuvo un gobierno corrupto, como fue el de Carlos Salinas, donde tuvo beneficio propio para su familia y tuvo beneficios para empresas internacionales, más no para México. Otro personaje importante en el efecto tequila viene siendo el señor Bill Clinton, que fue presidente de los Estados Unidos. El acontecimiento, el hecho que lo postula en esta serie de personajes del efecto tequila, fue él quien aprobó una línea de crédito directa para México. Y bueno, esto empeoró aún más la situación, ya que llevó aún más hacia la crisis a México. La siguiente, por favor. Como todo acontecimiento, como toda crisis, tiene sus causas y sus efectos. Yo en esta presentación les voy a exponer las causas más principales y más relevantes que tuvo el efecto tequila. Son 5 las causas más relevantes. La más importante y la principal que empezó el efecto tequila es el Tratado de Libre Comercio. ¿En qué consistía este Tratado de Libre Comercio? En que los países del norte, como Canadá y Estados Unidos, firmaron un Tratado de Libre Comercio con México. Algo que perjudicó totalmente al comercio nacional de México, al comercio interno, y empezó la crisis interna y posterior internacional. Gasto gubernamental en el mandato de Salinas. El mandato de Salinas se sabe que fue el gobierno más corrupto, donde los gastos, los fondos monetarios que se sacaban internos como los impuestos, pues no iban dirigidos hacia
hacia el pueblo, hacia los bienes comunes, sociales, sino que Salinas los usaba para su familia, para bien propio y no en sí para México. Pues bien, también los tesobonos. ¿Qué eran los tesobonos? Los tesobonos fue una especie de ayuda que dio el gobierno hacia los ciudadanos, pero no fue directamente de México, sino que era de los prestamistas exteriores, cosa que estaban endeudados México y endeudados los ciudadanos por los tesobonos, algo que no contribuyó a la crisis. La corrupción del gobierno, como se sabe, pues, en el gobierno de Salinas, y la inversión extranjera. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Antes de explotar la crisis, antes de iniciar la crisis, empresas internacionales se estaban yendo de México. Y cuando sucedió la crisis, esto impulsó más. Entre menos inversionistas extranjeros había, más impulsaba la crisis en México porque ya no había trabajo. Pues bien, esas son las causas del efecto tequila. Muchas gracias por tu aporte. A continuación abriremos el foro de preguntas. Buenos días, David. Yo tengo una pregunta para ti. Y es, ¿qué monedas intervinieron en la Reserva Internacional de México? Ok, como estamos hablando de una reserva internacional y una crisis económica mundial, por puesto que México era un país que se consideró potencia mundial en su tiempo, las monedas que estaban circulando en esta crisis o las que se tuvieron relevancia son la libra esterlina, el euro, también el dólar, el peso, y como estamos hablando de una reserva internacional, obviamente el oro. Listo, ahí está. ¿Alguien más? Contestar tu pregunta, ¿sí? Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días. Según en su opinión, ¿cuál presidente estuvo más involucrado con la crisis? ¿Cedillo o Salinas? Gracias. Ok. Como hablamos de la crisis de México, tuvo posición 2 mandatos presidenciales, el que es de Cedillo y de Salinas. Pues bien, como se sabe, en el gobierno de Salinas inició la crisis. En el gobierno de Cedillo inició la crisis, pero en el gobierno de Salinas fue donde se desarrolló. Como la historia lo relata y como los datos lo acusan, en el gobierno de Salinas fue donde existió más corrupción, y con más corrupción, encima que estás en un estado de crisis, pues se empeora la situación. Entonces, a mi criterio, en el gobierno de Salinas fue donde se desarrolló más la crisis económica de México, lo que se denomina el efecto tequila. Ya, muchas gracias. Espero que sus interrogantes hayan quedado claras. A continuación se dará un aporte por parte de los estudiantes. ¿Alguien que quiera hacerlo? Buenos días con todos. Hablando sobre este tema muy importante que es el efecto tequila, un aporte principal que podemos destacar es que el problema de la crisis, de la constante baja de previsiones y el fortalecimiento del dólar frenó el nivel de importaciones. Como bien sabemos, las importaciones generan mucha economía para cada uno de los países que lo realizan. En este caso se vieron muy afectados acá, principalmente en Centroamérica y América del Sur. Esto bajó mucho su economía. De otra manera, también se puede decir que el Ministerio de Economía mostró que la región más golpeada del crecimiento de la economía de México sería Centroamérica. En este tema, otra cosa que podemos destacar y conlleva todo esto es que las importaciones en un país es demasiado importante, ya que genera una economía muy alta para cada uno de esos países. Es en cuanto a un aporte muy importante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días con todos, ¿me están escuchando? Sí, adelante. Quisiera hacer un aporte. Si bien es cierto, el efecto tequila tuvo muchos desfases en la economía mexicana, pero también hay que tener las cosas buenas. En lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, México tenía muchos productos y muchas cosas
autóctonas del país, pero también se pudo involucrar con lo que es los avances tecnológicos de Norteamérica, con Canadá y Estados Unidos. Podríamos hablar de lo que es infraestructura, hablar de lo que es tecnología, y todo eso fue también una aportación muy importante, ya que México creció en esa manera. Creo que eso sería un buen aporte. Claro que con los 20 millones que autorizó de prestación el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, Bill Clinton, fue muy bueno también, porque igual recibió ayuda de México, de Argentina y de Brasil, y esto ayudó para que México pueda salir de todas estas deudas y de este problema. Entonces, de mi parte, en mi punto de vista, el efecto tequila tuvo también sus lados positivos y sus lados negativos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Espero que todas sus interrogantes hayan quedado muy claras y agradeciéndoles primordialmente por su atención, y espero que la información que se dio en esta videoconferencia acerca del efecto tequila y sus causas hayan quedado muy claras. Muchas gracias por su participación. Sí, Sebastián, ponerles en conocimiento del cuestionario que se les va a habilitar el día de hoy para los estudiantes que tienen que resolver. El enlace se les dejará en la descripción del video para que puedan acceder a la encuesta y obtener más información y un mayor